Para la creación de este video, utilizamos los libros Yi Sun-sin, El almirante que salvó a Corea, y Diario de guerra de Yi Sun-sin como referencia. Gracias por ver. Suscríbete al canal, tenemos nuevos videos todos los días. Te contaré esta increíble historia. Capítulo 1. Orígenes familiares e infancia en Joseon de 1545 a 1560. Su llegada coincidió con un periodo de relativa estabilidad dinástica en el que la identidad coreana se encontraba profundamente vinculada al confucianismo. Su familia pertenecía a un linaje de funcionarios que, aunque no disponía de riquezas extraordinarias, tenía la posibilidad de acceder al servicio estatal a través del estudio y la disciplina. Ese contexto moldearía de manera decisiva la estructura mental del niño, pues desde sus primeros años estuvo rodeado de la expectativa de servir, aprender y demostrar mérito dentro de una jerarquía estricta. Se esforzaba por transmitir una ética centrada en la honestidad y el sacrificio por el bien común, insistiendo en que la reputación familiar dependía de cada acción individual. La madre, Lady Bion, provenía de un clan igualmente respetado y representaba el componente emocional de la formación doméstica. Con frecuencia, reforzaba hábitos de constancia mediante relatos orales y proverbios que destacaban la importancia de no desviar el espíritu frente a la adversidad. Ambos progenitores coincidían en que una vida significativa solo surgía de la perseverancia. Las mañanas solían comenzar con el estudio de caracteres chinos, práctica común en familias que buscaban que sus hijos ingresaran en la administración real. El aprendizaje estaba vinculado a memorizar textos que no solo enseñaban gramática, sino también rectitud moral. El niño fue introducido a estos conocimientos desde muy temprano, lo cual fortaleció su capacidad para concentrarse durante largos periodos y fomentó un sentido precoz de responsabilidad, aun cuando no comprendiera la compleja estructura institucional detrás de los rituales cotidianos. En ocasiones, acompañaba a adultos al mercado o a pequeñas aldeas cercanas donde descubría contrastes entre las élites urbanas y la población rural. Esos desplazamientos le permitieron observar oficios, costumbres y necesidades de personas ajenas a los círculos educativos. Percibir la vida fuera de la capital despertó su curiosidad por la diversidad del reino y le permitió comprender que la sociedad que lo rodeaba dependía de múltiples esfuerzos colectivos. Tales impresiones tempranas se convertirían en un recurso emocional útil en su adultez. Y aprendió a asumir tareas domésticas y labores que implicaban colaboración más que protagonismo. Estas obligaciones fortalecieron su capacidad para integrarse a grupos sin reclamar privilegios prematuros. Esa disposición sería esencial cuando enfrentara ambientes competitivos, donde el ego podía arruinar relaciones interpersonales clave para sobrevivir. La noción de servicio antes que recompensa se fue arraigando sin necesidad de formulaciones explícitas. Aunque no comprendiera completamente su trasfondo filosófico, la repetición de ese ceremonial reforzó la idea de continuidad histórica y responsabilidad intergeneracional. La legitimidad moral del individuo, entendida como extensión de su linaje, se convirtió en una brújula silenciosa que guiaba sus pasos. Sin entrenamiento militar formal, empezó a empuñar arcos infantiles y practicar movimientos simples inspirados en figuras adultas. Estas actividades fortalecieron coordinación, fuerza y familiaridad temprana con herramientas que más adelante dominaría de manera profesional. Surgió en él una relación orgánica entre cuerpo y propósito, donde la acción acompañaba a la reflexión. Junto a estos hábitos, escuchaba historias provenientes de soldados retirados o narradores ambulantes
que mencionaban enfrentamientos pasados en las costas. Sin entender completamente la dimensión de tales conflictos, intuyó que la estabilidad que disfrutaba su familia no era permanente. Esa percepción incipiente sembró una inquietud que, lejos de producir miedo paralizante, sembró la pregunta sobre qué podía hacer un individuo para proteger a su comunidad cuando el peligro decidiera irrumpir sin aviso. Y emergió de su infancia con un sentido claro de identidad, formado por estudio riguroso, tradición familiar y exposición gradual a la idea de responsabilidad colectiva. Esa formación inicial sería el fundamento intelectual y emocional sobre el cual se construirían decisiones futuras, marcadas por entereza y coherencia, incluso en circunstâncias extremas. Capítulo 2. Contexto geopolítico de Ásia Oriental, de 1560 a 1570. El reino de Joseon se encontraba rodeado por dos fuerzas históricas cuya influencia marcaba el ritmo político de la región: el archipiélago japonés al este y el vasto territorio chino al oeste. El equilibrio entre ambos espacios constituía la base tácita sobre la cual se sostenía la estabilidad en Joseon, un reino que, aunque orgulloso de su identidad, debía maniobrar con cuidado en relación con estas potencias culturales y militares. El vínculo con China, liderada por la dinastía Ming, había sido definido a lo largo de generaciones por un sistema tributario que moldeaba relaciones diplomáticas sin exigir subordinación estructural. Esta dinámica permitía que Joseon accediera a conocimientos administrativos y tecnológicos provenientes del continente sin renunciar a su autonomía interna. Ese intercambio reforzaba en la clase dirigente coreana una confianza particular en el orden confuciano, lo que llevó a una administración orientada a preservar la continuidad más que a realizar cambios radicales. El archipiélago vivía procesos internos caracterizados por disputas entre clanes que buscaban consolidarse en el poder y que necesitaban recursos externos para sostener sus ejércitos. En diversos momentos, individuos y grupos provenientes de Japón utilizaron la falta de control centralizado para incursionar en mares y costas coreanas. Estas acciones, atribuidas a piratas denominados wokou, no formaban necesariamente parte de un plan estatal, pero representaban amenazas concretas para las poblaciones vulnerables, alterando rutas comerciales y generando pérdidas humanas y materiales. Las aguas, que anteriormente eran canal de pesca, comercio y comunicación con otras culturas, comenzaron a verse como un espacio donde se manifestaban riesgos inesperados. Aldeas costeras sufrieron saqueos esporádicos que provocaron desplazamientos, destrucción y la necesidad de reorganizar recursos destinados inicialmente a otros sectores. La administración central intentó responder fortaleciendo pequeños destacamentos, aunque con resultados limitados debido a la falta de coordinación y planificación estratégica. Paralelamente, la élite intelectual del reino concentraba gran parte de su energía en preservar la pureza doctrinal del confucianismo, lo que aseguraba continuidad cultural, pero ralentizaba los procesos de modernización militar. La prioridad institucional se centraba en la moralidad del Estado y en la estabilidad social, lo que dejaba en segundo plano la actualización de estructuras defensivas que más adelante serían indispensables. Esta orientación provocó una tensión implícita entre tradición filosófica y necesidad material. A medida que la década avanzó, el mar adquirió un significado estratégico dentro del imaginario colectivo. Las autoridades comenzaron a percatarse de que la supervivencia del reino dependía tanto del fortalecimiento de las flotas regionales como de la creación de sistemas de alerta temprana capaces de anticipar incursiones. Sin embargo,
La capacidad de reacción seguía siendo limitada, lo que dejaba a varias regiones expuestas y obligaba a líderes locales a improvisar soluciones. Este equilibrio inestable hizo que surgieran discusiones dentro de círculos académicos y gubernamentales acerca de la necesidad de reforzar instituciones defensivas que permitieran una autonomía efectiva. Tales reflexiones, aunque aún incipientes, serían fundamentales años más tarde, cuando la presión externa se convirtiera en invasión abierta. Hacia el final del periodo, los habitantes de Joseon empezaban a comprender que la piratería representaba solo una parte de un conflicto mayor. Las corrientes que cruzaban el mar no solo transportaban mercancías, sino también inquietudes militares. El reino se encontraba frente a un desafío que exigía preparación estratégica, organización y mando unificado. Ese aprendizaje colectivo sería decisivo para el futuro militar, y el joven Ji Sun-sin crecería dentro de un mundo donde la defensa del mar ya no era un asunto marginal, sino una preocupación central para la supervivencia. Pero, capítulo 3. Formación militar y ascenso temprano de 1570 a 1580 para un aspirante a oficial. La entrada a ese mundo requería tanto mérito intelectual como fortaleza física, pues los exámenes para ocupar cargos no dependían exclusivamente del dominio literario. La instrucción inicial combinaba estudios estratégicos con entrenamiento riguroso, donde el cuerpo debía sostener los ideales éticos aprendidos en la infancia. Y se enfrentó a ese proceso con la misma seriedad que había desarrollado en el hogar, consciente de que el camino no ofrecía garantías permanentes. La adopción de esta arma reflejaba tradiciones que se remontaban a épocas anteriores, donde la precisión y el autocontrol eran considerados extensiones naturales de la disciplina moral. El dominio de la arquería constituía algo más que una técnica, exigía flexibilidad, serenidad y una profunda atención al entorno. En ese contexto, los instructores valoraban tanto la postura como la actitud frente al fracaso. Y Ji aprendió a resistir el cansancio físico sin alterar la claridad mental, lo cual moldeó su estilo de liderazgo. El ejército requería oficiales capaces de movilizarse por terrenos complicados, supervisar desplazamientos y responder con rapidez ante cambios imprevistos. Montar a caballo en entornos rurales o montañosos exigía equilibrio, resistencia y visión táctica. Y desarrolló estas habilidades bajo supervisión de soldados experimentados, quienes compartían conocimientos prácticos que no figuraban en manuales. La relación entre teoría y acción empezó a adquirir para él la forma de una unidad indivisible, indispensable para la toma de decisiones futuras. El proceso de consolidación militar también incluyó enfrentamientos en campañas menores, realizadas dentro del territorio. Dichas operaciones no pertenecían a registros masivos de historia, pero permitían que oficiales novatos adquirieran experiencia real en el campo. Estas acciones involucraban patrullajes, persecución de bandidos y protección de comunidades rurales que no contaban con recursos para defenderse. Ji participó en estas misiones y descubrió que el mando efectivo exigía cultivar confianza entre subordinados, especialmente cuando la información disponible era limitada y las decisiones debían tomarse con rapidez. Una vez iniciado su avance, Ji obtuvo reconocimiento de superiores gracias a su desempeño constante, aunque sin excesos de protagonismo. Su progresión de rangos se vio impulsada por informes que destacaban su capacidad para ejecutar órdenes con rigor y proponerse soluciones improvisadas cuando la situación lo exigía. El ascenso no fue automático ni exento de dificultades, pero surgió de una relación equilibrada entre obediencia y criterio propio. En ese periodo,
comenzó a vislumbrar la necesidad de organizar unidades de manera más sistemática, especialmente cuando debían operar en áreas aisladas, donde los oficiales carecían de apoyo cercano. La disciplina personal constituyó un rasgo característico durante esta década. Yi limitó distracciones sociales y se dedicó a perfeccionar técnicas militares sin descuidar estudios complementarios. Esta combinación de aprendizaje físico e intelectual permitió que desarrollara una visión holística del oficio, comprendiendo que los soldados requerían inspiración moral tanto como habilidad marcial. Sin embargo, no buscó imponer su estilo. Observó con atención dinámicas internas de cada contingente para entender cómo ajustar estrategias y reforzar cohesión. En lugares alejados de la capital, los habitantes dependían casi exclusivamente de los destacamentos locales y confiaban en oficiales como intermediarios entre ellos y la corte. Yi percibió que las decisiones militares repercutían en la vida cotidiana de pescadores, agricultores y comerciantes, quienes enfrentaban riesgos inmediatos ante asaltos o inestabilidad. De este contacto emergió una preocupación genuina por proteger a la población civil, preocupación que se haría evidente en etapas posteriores de su carrera. No obstante, ya intuía que las amenazas costeras requerían respuestas más coordinadas y preparación más amplia que la que él mismo había recibido. Este reconocimiento se convirtió en motor para futuras innovaciones y reforzó la convicción de que el reino no podía confiar únicamente en estructuras tradicionales para garantizar seguridad. La década se cerró con un Yi Sun-sin, listo para asumir responsabilidades mayores, armado con experiencia forjada en el terreno y un sentido profundo de compromiso hacia quienes dependían de sus decisiones. Capítulo 4. Innovación defensiva y visión estratégica naval de 1580 a 1591. Sin embargo, al llegar a territorios con salida directa al mar, su percepción de la guerra cambió por completo. Los horizontes abiertos, el olor a sal y la inestabilidad de las mareas introdujeron nuevos problemas que no podían ser resueltos únicamente con caballería o patrullajes terrestres. El mar aparecía como frontera dinámica y permeable, capaz de traer consigo riqueza o destrucción en un solo movimiento. Esto lo llevó a estudiar los ritmos naturales de la región como parte integral de la defensa militar, una faceta poco considerada por oficiales cuyo entrenamiento había sido modelado bajo paradigmas terrestres. Yi incorporó esa observación a su método de trabajo, buscando anticipar movimientos enemigos con base en conocimiento del territorio más que en simples reportes administrativos. A medida que ganaba experiencia, asumió responsabilidades administrativas y militares que exigían liderazgo autónomo. Supervisar destacamentos costeros implicaba organizar turnos, distribuir recursos y mantener embarcaciones listas para navegar con poca advertencia. Y decidió crear sistemas de vigilancia que dependían tanto del disciplinado registro de señales como de la colaboración con pobladores locales. Pescadores, comerciantes y residentes actuaron como fuentes de información vital, creando redes informales que mejoraron la capacidad de respuesta militar. La defensa dejó de ser asunto exclusivo de soldados para convertirse en un esfuerzo territorial. Fue en este periodo cuando Yi desarrolló ideas iniciales que más tarde serían asociadas con innovaciones navales sin precedentes. La necesidad de contar con embarcaciones robustas impulsó reflexiones sobre materiales, configuración de cubierta y blindaje rudimentario. Aunque no construyó grandes flotas en esta etapa, comenzó a reconocer limitaciones estructurales de los barcos existentes, que podían resistir ataques aislados, pero no choques repetidos contra enemigos mejor armados. Esto lo llevó a promover reparaciones meticulosas,
reforzar cascos y equipar navíos con proyectiles improvisados capaces de causar daños significativos sin depender exclusivamente de cañones. Cada incursión en el mar ofrecía información sobre topografía subacuática, corrientes inesperadas y lugares idóneos para ocultar embarcaciones pequeñas. Yi transformó el territorio en aliado, consciente de que la naturaleza podía equilibrar las desventajas numéricas frente a un enemigo mejor equipado. Su estrategia nunca se limitó a reaccionar, siempre buscó impedir que el enemigo encontrara terreno favorable. Y comprendió que la cohesión solo podía lograrse mediante disciplina constante y ejemplos visibles de responsabilidad. Implementó rutinas de entrenamiento que combinaban instrucción física con ejercicios de navegación básica, permitiendo que soldados terrestres se adaptaran sin sentirse derrotados por el entorno. La confianza que se desarrolló entre oficiales y subordinados se convirtió en pieza crucial para sostener acciones coordinadas. Aunque estos documentos no siempre tuvieron repercusión inmediata en la corte, actuaban como indicios de una mentalidad que superaba las limitaciones del sistema vigente. Yi insistía en que las amenazas costeras podían convertirse en invasiones si no se atendían con visión estratégica. La capacidad para pensar más allá de lo inmediato lo colocó en un grupo reducido de oficiales que entendían la defensa como proceso continuo y no como serie de reacciones desconectadas. Y observó que la exposición abierta de cubierta volvía vulnerables a los marineros y requería modelos que limitaran el daño causado por flechas incendiarias y proyectiles enemigos. Sin todavía concretar un prototipo, reflexionó sobre estructuras que combinaran maniobrabilidad con fortificación, sentando la base conceptual para innovaciones posteriores. Este pensamiento creativo no fue resultado de improvisación, sino de análisis acumulado de experiencias en el mar. Su integración entre observación ambiental, disciplina táctica y capacidad de adaptación forjó una perspectiva que pronto encontraría su campo de prueba durante conflictos de mayor envergadura. El mar dejó de ser un escenario distante para convertirse en el eje sobre el cual giraría todo su destino. Capítulo 5. Inicio de la guerra Imjin y primeras victorias de 1592 a 1593. Tropas japonesas lideradas por daimios dispuestos a expandir su influencia comenzaron a cruzar el estrecho con determinación militar, dispuestas a utilizar la península coreana como puente terrestre hacia el continente. El ataque inicial sorprendió a varias guarniciones y provocó desbordamiento de refugiados que avanzaban hacia el interior en busca de seguridad. Mientras tanto, informes urgentes llegaban a la corte, revelando que el enemigo avanzaba con velocidad y coordinación superiores a las previstas. La necesidad de actuar se volvió inmediata. Al llegar a regiones donde la guerra ya había devastado aldeas, encontró poblaciones dispersas y líneas de suministro fragmentadas. Su primera tarea consistió en restablecer orden en medio del caos mediante reclutamiento rápido de marineros aptos y reorganización de recursos disponibles. El conocimiento acumulado durante años anteriores le permitió evaluar el terreno marítimo como aliado potencial, pues los estrechos costeros aún podían favorecer maniobras defensivas efectivas si se empleaban con precisión. Procedió entonces a articular un sistema de restauración acelerada de navíos dañados que incluía carpintería intensiva, recolección de madera en áreas cercanas y utilización de materiales improvisados para reforzar cascos. Paralelamente, estableció puestos que administraban la distribución de proyectiles y pólvora, evitando desperdicios que podrían comprometer operaciones futuras. La eficiencia administrativa se volvió tan crucial como la capacidad táctica, y esa combinación marcó diferencias iniciales en el campo de batalla.
y promovió ejercicios de navegación que no solo buscaban coordinación técnica, sino también dominio psicológico de las mareas y del movimiento inestable del barco en combate. La superación del miedo individual se convirtió en objetivo estratégico, y los marineros aprendieron que un buque bien comandado podía resistir fuerzas aparentemente superiores. Estas enseñanzas no se verbalizaban en discursos, emergían en jornadas rigurosas donde la repetición práctica se convertía en convicción colectiva. No existe en esta fase un protagonismo singular, sino una serie de decisiones conectadas que tuvieron repercusiones estratégicas. Yi aprovechó el factor sorpresa, atacando embarcaciones enemigas que se encontraban fondeadas y dispersas. La maniobra permitió destruir barcos japoneses antes de que sus tripulaciones pudieran reorganizarse, demostrando que la movilidad táctica en el mar podía compensar desventajas numéricas. Esa acción no solo evitó la caída de más poblaciones costeras, sino que ofreció una demostración tangible de posibilidad en medio de desesperación generalizada. A partir de ese enfrentamiento, la moral en regiones marítimas experimentó un cambio perceptible. Las comunidades civiles comenzaron a percibir que existían rutas de defensa efectivas y que la flota local podía convertirse en barrera significativa frente a incursiones que hasta entonces parecían imparables. La reputación de Yi empezó a consolidarse en informes transmitidos a la corte, que describían operaciones realizadas con precisión y resultados verificables. Sin embargo, esa fama incipiente no generó celebraciones, pues la amenaza seguía latente y el enemigo mantenía presencia masiva en múltiples frentes. Durante esta fase, la introducción práctica del barco con blindaje parcial, conocido como embarcación tortuga, se integró a operaciones menores, permitiendo evaluar su eficacia real. La estructura protegida ofrecía cobertura contra proyectiles incendiarios, reducía bajas humanas y facilitaba aproximaciones arriesgadas contra formaciones densas. La implementación de esta tecnología no solo amplió opciones tácticas, sino que representó avance conceptual en el uso de recursos navales. Yi demostró que la innovación no necesitaba surgir desde la teoría distante, sino desde necesidades inmediatas observadas en el campo. El avance japonés continuaba presionando a fuerzas terrestres, pero la consolidación del dominio marítimo en áreas estratégicas generó espacio temporal para redistribuir tropas, proteger rutas de abastecimiento y evacuar civiles. La flota se transformó en pivote logístico que mantuvo conectadas regiones que de otro modo habrían quedado aisladas. Este rol evidenció que el mar no era únicamente lugar de confrontación, sino medio para sostener resistencia prolongada. Yi articuló sus decisiones bajo esta premisa, creando la base para campañas sostenidas que más adelante definirían el rumbo de la guerra. Las primeras victorias mostraron que la superioridad numérica no garantizaba triunfo inmediato y que la dirección estratégica, acompañada de organización disciplinada, podía inclinar el equilibrio. Yi Sun-sin emergió como figura capaz de transformar recursos limitados en instrumentos de ruptura táctica, sin aún vislumbrar la profundidad que alcanzaría su papel en años posteriores. Lo que sí resultaba evidente era su disposición permanente a encontrar ventajas donde otros veían imposibilidad. Capítulo 6. Campañas decisivas y dominio marítimo de 1593 a 1596. La consolidación temprana de la flota permitió planear operaciones que abarcaran mayores distancias y que neutralizaran rutas que los japoneses necesitaban para transportar suministros, tropas y mensajes entre posiciones avanzadas. Estas campañas marítimas no surgieron como gestos improvisados, sino como resultado de estudios sistemáticos sobre geografía costera y observación constante del movimiento enemigo.
y organizó redes de vigilancia que dividían el mar en sectores, cada uno patrullado por unidades que rotaban para evitar desgaste. Las embarcaciones se movían siguiendo trayectorias planificadas según vientos y corrientes, lo que permitía anticiparse a convoyes que intentaban abastecer fuerzas en tierra. Esta planificación sistemática rompió con prácticas militares anteriores que habían tratado el océano como espacio impreciso sin puntos de referencia definidos. No se limitó a confrontar directamente formaciones numerosas, sino que las obligó a desplazarse hacia zonas donde la ventaja natural favorecía a embarcaciones coreanas más ágiles. En esas áreas, las maniobras se basaban en la movilidad, la sorpresa y el conocimiento de la hidrografía, permitiendo dañar severamente fuerzas enemigas sin comprometer la integridad de su propia flota. Las tácticas de emboscada adquirieron relevancia particular durante este periodo. Yi diseñó patrones de ataque escalonado en los que navíos centrales actuaban para distraer al adversario, mientras unidades laterales realizaban incursiones profundas contra naves esenciales como transportes cargados con alimentos, armas o mensajeros. La destrucción de esos barcos tuvo repercusiones directas en la capacidad japonesa para sostener campañas terrestres, provocando problemas en abastecimiento y desgaste psicológico de soldados que dependían de recursos que nunca llegaban a su destino. La flota protegía costas que de otro modo habrían caído sin resistencia y facilitaba la evacuación de civiles atrapados por movimientos enemigos. Asimismo, permitía a las fuerzas terrestres concentrarse en puntos críticos, confiando en que las líneas marítimas permanecían protegidas. Y comprendió que el mar podía servir como muro móvil para cubrir regiones distantes entre sí, lo que disminuía el número de soldados necesarios para mantener control territorial. Esta percepción estratégica modificó prácticas de defensa que hasta entonces dependían principalmente de fortificaciones estáticas. La utilización del barco parcialmente blindado continuó evolucionando durante estas campañas. Su presencia permitió aproximaciones más osadas al actuar como ariete, que abría espacio entre formaciones enemigas. El diseño protegido no solo evitaba bajas, sino que permitía controlar mejor tiempos de ataque y retirada. La innovación tecnológica dejó de ser experimento local y se incorporó a planificación militar como componente estructural. Si bien no resolvía todos los desafíos navales, amplió significativamente el rango de operaciones posibles. La reproducción acelerada de buques requirió una organización industrial rudimentaria basada en carpinteros, herreros, remeros y proveedores que colaboraban bajo presión constante. La capacidad para sostener una flota funcional demostró que la defensa marítima no dependía únicamente del genio táctico de un comandante, sino de una red humana y material que se extendía mucho más allá del mar. A medida que la guerra avanzaba, los resultados comenzaron a adquirir dimensión estratégica. Si los japoneses carecían de control marítimo, sus avances en tierra quedaban aislados. La flota coreana logró reducir el ritmo del ataque, obligó al adversario a replantear rutas y permitió que las fuerzas internas recuperaran terreno previamente perdido. Yi operó bajo premisa clara. Atacar líneas de suministro era tan importante como confrontar ejércitos en campo abierto. Este enfoque contribuyó a transformar el mar en espacio donde Corea podía aspirar a ventaja definitiva. La flota no solo bloqueaba la expansión japonesa, sino que intervenía en su infraestructura logística con precisión calculada. Yi Sun-sin consolidó un dominio marítimo que modificó el equilibrio general del conflicto y permitió, por primera vez, imaginar un resultado distinto al sometimiento. La ruta hacia la estabilidad definitiva aún estaba lejos, pero el control del mar cambió la conversación sobre el desenlace posible de la guerra.
Capítulo 7. Traición política, caída y retorno al mando de 1596 a 1597. Mientras poblaciones costeras y soldados bajo su mando percibían su liderazgo como garantía de supervivencia, ciertos funcionarios en la capital comenzaron a ver su ascenso con inquietud. En el sistema administrativo del reino, el éxito militar podía interpretarse como una amenaza al equilibrio burocrático, especialmente si ese éxito provenía de oficiales que actuaban con autonomía y alcanzaban prestigio público. Las tensiones surgieron no por desacuerdos tácticos, sino por rivalidades internas que combinaban ambición, competencia moral y resentimiento. Las decisiones de la corte comenzaron a reflejar esa disonancia. Algunos ministros consideraban que Yi había adquirido demasiado poder operativo y que su creciente influencia podía generar dependencia estratégica. Otros argumentaban que su estilo directo de informar sobre fallas estructurales representaba una crítica implícita a la burocracia central, intolerable en contextos donde preservar jerarquías era prioridad. Estas posiciones crearon un clima adverso que distorsionó la evaluación real de su desempeño naval. Informes sesgados y rumores alimentaron percepciones de que el comandante actuaba con independencia excesiva. La corte ordenó a Yi responder con prontitud, enviándolo a una operación considerada esencial. Yi verificó información local y concluyó que la alerta no era confiable. Decidió no sacrificar recursos en una maniobra carente de fundamento y mantuvo su flota en posición estratégica. Esa decisión, basada en prudencia y experiencia acumulada, fue interpretada por adversarios políticos como desobediencia directa. No existe registro de su defensa personal durante este procedimiento, lo que evidencia que la decisión no surgió de evaluación militar objetiva, sino del peso de influencias cortesanas. En la práctica, el reino desmanteló su propia estructura de defensa marítima al retirar del mando al oficial con mayor experiencia en guerra naval activa. La degradación fue acompañada por humillación para subrayar que ningún logro podía colocarse por encima del orden burocrático. La ausencia de visión estratégica y coordinación provocó una serie de errores que debilitaron la flota en tiempo crítico. Las derrotas no tardaron en manifestarse y culminaron con la destrucción significativa de barcos clave. Con la flota desarticulada, el reino quedó expuesto a incursiones intensificadas que alcanzaron áreas previamente protegidas. La evolución de los acontecimientos dejó claro que la remoción de Yi había sido más que un error administrativo. Constituía un giro con repercusiones militares directas. El avance japonés adquirió un ritmo que las defensas terrestres no podían sostener sin apoyo marítimo. En paralelo, la moral de tropas experimentó caída notable. Entre marineros y soldados circulaba la impresión de que el reino había perdido su dirección más capaz y que la guerra ya no contaba con liderazgo claro. Estos efectos acumulativos excedieron lo que la corte había anticipado cuando tomó su decisión. La corte se vio obligada a reconsiderar decisiones previas al constatar que la peligrosidad del enemigo no cedía y que los recursos disponibles estaban siendo utilizados sin eficacia. Se abrió espacio para que funcionarios que habían defendido allí expusieran consecuencias de su ausencia y argumentaran por su reincorporación. La misma estructura que lo había condenado ahora requirió su retorno urgente para evitar un colapso en defensa marítima que podía amenazar la existencia del reino. Recibió barcos en condiciones precarias, sin tripulaciones consolidadas y con recursos reducidos. Sin embargo, el nuevo nombramiento reflejaba reconocimiento implícito de su importancia estratégica. La corte entendió que el control del mar no era lujo, sino condición para sobrevivir, y se encontró nuevamente en posición de liderazgo.
pero ahora cargaba con la responsabilidad adicional de reconstruir una flota en medio de devastación. Y comprendió que no podía limitarse a repetir estrategias anteriores, pues el enemigo se había adaptado mientras él estaba ausente y las condiciones materiales habían cambiado sustancialmente. Su enfoque combinó reconstrucción técnica con reactivación emocional de marineros desmotivados. El mando naval resurgió como fuerza que debía crear orden donde antes había ruina, mostrando que el liderazgo no era simple cuestión de capacidad táctica, sino también de resistencia institucional frente a decisiones políticas adversas. El periodo concluyó evidenciando que el conflicto no solo se libraba contra fuerzas externas, sino también contra estructuras internas incapaces de responder de manera uniforme ante crisis. Yi Sun-sin regresó al mando con experiencia más profunda, consciente de que la guerra exigía tanto barcos como claridad en propósito. La historia de su caída y restauración puso de relieve que en Joseon los desafíos militares y administrativos formaban parte de un mismo problema y que ignorar uno podía desatar consecuencias irreversibles en el otro. Capítulo 8. Últimas batallas y legado histórico de 1597 a 1598. La flota que encontró era la sombra de su antiguo poder, reducida en número y con embarcaciones que habían sufrido daños extensos. Sin embargo, el océano permanecía como espacio estratégico cuyo dominio podía alterar la estructura militar del conflicto, y Yi centró su atención en reconstruir capacidad operativa de forma inmediata. Para él, la ausencia prolongada en el mar no era opción. La primera tarea consistió en reorganizar los barcos supervivientes y completar tripulaciones con hombres dispuestos a combatir en condiciones adversas. Yi apeló a quienes aún conservaban experiencia, incentivando que marineros veteranos enseñaran maniobras básicas a reclutas recientes. La cohesión debió restablecerse en poco tiempo, pues la amenaza japonesa se acercaba con rapidez. Y utilizó puertos menores para reacondicionar embarcaciones y distribuir recursos, evitando concentrar su flota en puntos vulnerables donde el enemigo pudiera atacarla antes de su despliegue. Este enfoque descentralizado le permitió moverse sin ser detectado. La flota japonesa asumía que su superioridad numérica le garantizaba control del estrecho, impulsando movimientos confiados que descuidaban variaciones del mar. Yi comprendió que el territorio natural podía aprovecharse como arma y decidió actuar en el estrecho de Myeongnyang, donde corrientes intensas dificultaban maniobras de barcos grandes. Esta región, conocida por sus remolinos impredecibles, ofrecía la posibilidad de convertir a la propia naturaleza en aliada, siempre que los defensores actuaran con disciplina absoluta. La flota japonesa avanzó hacia el estrecho concentrando sus unidades con la expectativa de superar sin dificultad la resistencia coreana. Sin embargo, la formación estrecha generó congestión cuando los remolinos comenzaron a empujar embarcaciones en direcciones incompatibles con su avance. Y ejecutó tácticas calculadas que consistían en atacar desde posiciones estables y retirarse de inmediato para evitar colisiones con barcos enemigos fuera de control. La precisión de cada maniobra reveló dominio del entorno y una lectura aguda de las circunstancias. La combinación de corrientes irregulares, golpes coordinados y destrucción selectiva de barcos clave alteró la dinámica del enfrentamiento. El desorden progresivo obligó a las fuerzas japonesas a retroceder, cerrando el paso en un estrecho donde su superioridad numérica no podía convertirse en ventaja. En cuestión de horas, la batalla demostró que el control del mar dependía no solo del tamaño de la flota, sino del conocimiento de su comportamiento impredecible.
Yi organizó nuevas operaciones para mantener presión sobre rutas marítimas, cortando refuerzos y dejando aisladas posiciones enemigas. Sin embargo, las condiciones internas seguían siendo precarias. La guerra había desgastado poblaciones y estructuras logísticas, obligando a Yi a administrar recursos mínimos con rigurosidad. En esta fase, la persistencia y la moral de los combatientes resultaron tan decisivas como la capacidad táctica. Y se integró al combate sin reservarse para momentos posteriores, consciente de que la oportunidad para neutralizar al enemigo podía no repetirse. En medio del enfrentamiento, fue alcanzado por un proyectil que terminó con su vida. Según los testimonios posteriores, exhortó a quienes lo acompañaban a mantener la información en secreto hasta concluir la batalla, evitando que la moral se debilitara y comprometiendo así el resultado. Su muerte se produjo en el momento más decisivo del conflicto. La figura de Yi Sun-sin se convirtió en referencia inmediata para quienes habían luchado bajo su mando y para comunidades costeras que sobrevivieron gracias a los esfuerzos navales. Las crónicas que recogieron sus acciones subrayaron tanto su capacidad táctica como su disposición a enfrentar dificultades sin atención al prestigio personal. Su trayectoria mostró que la defensa del reino no dependía solo de estructuras institucionales, sino también de individuos capaces de sostener decisiones coherentes en medio de crisis. En los años posteriores, diversas generaciones analizaron las campañas navales que lideró y encontraron en su experiencia un modelo para comprender cómo el conocimiento ambiental, la innovación tecnológica y la disciplina colectiva podían redefinir la relación entre un Estado y su territorio. La combinación entre intuición estratégica y capacidad para adaptarse permitió que una nación limitada en recursos resistiera presiones externas considerables. Yi Sun-sin dejó una narrativa que enlaza la defensa marítima con resiliencia política, revelando que una sociedad puede redefinir su destino cuando alguien entiende con claridad lo que está en juego en los límites del mar. Bueno, hemos llegado al final de otro video. Si te gustó, suscríbete al canal y compártelo en redes sociales. Esto nos ayuda a mantenerlo activo. Aquí tienes otro video que quizás te guste. Nos vemos allí.